Un saludo a todos lleno de acción de gracias a Dios por permitirme, concederme que esta mañana esté con todos ustedes. El camino neocatecumenal es un don de Dios a la Iglesia. Por eso, quiero dar gracias a Dios por este encuentro, por estar con vosotros en lo que es el centro de todo, la Eucaristía, escuchando la palabra y comiendo el mismo cuerpo de Cristo y bebiendo su misma sangre, que nos hace ser iglesia, que es lo más grande que puede haber, ser iglesia, pertenecer a la iglesia. Por eso, en este saludo lleno de gozo y de acción de gracias, quiero expresaros también mi pleno afecto, mi gran amor, mi admiración por esto que es la vida vuestra, que es la vida de toda la Iglesia, que es la vida de la fe, que es la vida de ser cristiano, de ser en Cristo, de vivir la vida de Cristo. Así que todos os digo, como suelo decirles también a los jóvenes, y son muy jóvenes todos, siempre tenemos la juventud. Adelante. Adelante. Muy bien, hermanos, el dato que se refiere, señor cardenal, es una gran don del Señor, que si me venga presidente de esta Eucaristía. Guti. Muy querido hermano obispo, muy queridos hermanos sacerdotes, muy queridos Tito, Carmen, Padre Mario, muy queridos todos hermanos y hermanas, catequistas, liberales, estudiantes, responsables del camino de instituciones y formadores de los seminarios de Torres seminaristas. Muy queridos todos, hermanos y hermanas en el Señor. Pasados los días de Navidad y el de la Epifanía, la Iglesia celebra con gozo el bautismo de Jesús. Lo celebramos nosotros, llenos de alegría, unidos a toda la Iglesia, tras haber tenido el tarde del encuentro inolvidable con el Santo Padre y los envíos de las comunidades y de familias en misión. Venimos aquí para dar gracias al Señor, para encontrarlo en medio de nosotros y escuchar su invitación a que vengamos, comamos, bebamos de este pan, que es alimento de vida eterna, de esta fuente donde surge la salvación, que es Jesucristo. Es la invitación a venir a Él, junto a Él, para que Él sea todo enteramente en nosotros, para que por la fe que venga al mundo
podamos proclamar: tú eres, con Pedro, el Hijo de Dios vivo, el que nos revela la voz que procede del cielo y se escucha en la tierra. Las lecturas proclamadas nos invitan hoy a escuchar, contemplar a Jesús. Se oyó una voz del cielo: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Reprendemos el ritmo ordinario para las fiestas navideñas, llevando en el ánimo las ricas experiencias vividas durante estos días, y la mirada se queda más que nunca fija en el rostro de Jesús, escuchando su llamada que nos dice: venid a mí. Como dirá en otro momento: venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Venid a mí todos los que camináis, que encontraréis descanso, encontraréis salvación, encontraréis la plenitud de la luz que llena y disipa la oscuridad y la tiniebla que nos envuelve. El bautismo de Jesús por parte de Juan en el Jordán, relatado en el Evangelio, es momento clave de la manifestación de este rostro suyo, de este misterio e identidad más profunda. En los días de la Navidad y del día de la Epifanía hemos contemplado a Jesús en nacimiento e infancia. Hoy contemplamos el nacimiento de su vida. A partir del momento en que Jesús se hace bautizar por Juan Bautista en el Jordán, y apoyado por el testimonio de lo alto, con la conciencia de ser el Hijo amado, inicia su predicación de la venida del reino de Dios, enseñando sus exigencias y su fuerza mediante sus palabras y signos de gracia y misericordia, y llamando a la conversión, a la vida nueva en Cristo, esa vida que es su misma vida, de cumplimiento enteramente de la voluntad del Padre, de lo que Dios quiere para los hombres, de cumplimiento de los mandatos del Señor, y así se permanece en Él y se camina con Él. Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Una multitud de pecadores, publicanos y soldados, fariseos y saduceos y prostitutas, vienen a hacerse bautizar por Él. Entonces aparece Jesús. El bautista duda, Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo, en forma de paloma, viene sobre Jesús, y la voz del cielo proclama que eres mi Hijo amado, el predilecto. Es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios, como el esperado de las naciones, aquel que todos los hombres buscan frecuentemente sin saberlo. Aquí está, aquí tenemos el rostro y el misterio de Jesús. Aquí está la respuesta a la pregunta siempre actual y siempre inquietante en torno a la cual se teje la historia. ¿Quién es Jesús? No es el hijo del carpintero José, no es el hijo de la nazaretana María, como en Cesarea de Felipe, en el diálogo con los discípulos cuando les preguntan quién dice la gente que es él. Aquí, en la escena del Jordán, también, viniendo de lo alto, se escucha la misma y única respuesta posible. Este es el Hijo amado, el predilecto del Dios vivo. Solo nacía de la revelación divina, solo porque Dios en su inmensa bondad se ha complacido darnos a conocer por el Espíritu, tenemos acceso al rostro y al misterio total y verdadero de Jesús. Su realidad más propia y auténtica y verdadera no puede ser comprendida por la carne y la sangre. Esto es, por el conocimiento mundano o el modo común de conocer, por los pensamientos del hombre o siguiendo los caminos del hombre, sino solo revelado por el Padre por medio del Espíritu, solo creyendo en Él, o lo que es lo mismo, recibida con esos ojos de la fe. Solo la fe podía blanquear el misterio de aquel rostro.
Démonos cuenta además que en este pasaje del Evangelio proclamado se nos muestra la humanidad entera de Jesús, su rostro plenamente humano, que es rostro de Dios, Dios verdadero, como lo hemos visto, contemplado y adorado estos días de Navidad, descendiendo hasta la depresión más grande de la tierra, recordar, como ayer tarde se nos recordaba, también rebajándose a lo pequeño de la fragilidad humana, despojándose de su rango. Ahí vemos el rostro de Dios que se muestra más grande y más enloado, más fuerte y más poderoso, más soberano, cuanto más se abaja y desciende, cuanto más se despoja y sale de sí, cuanto más condesciende hasta nosotros, cuanto más como siervo y esclavo se muestra, porque entonces se muestra como un amor infinito que supera la distancia entre el cielo y la tierra, sencillamente como Dios, que es amor, como Dios que está ahí con él y que está ahí con nosotros, Emmanuel. En este relajamiento que nos dice el cielo, a quien el Señor sostiene, vemos a Dios, el hombre, haciéndose uno más, uno de nosotros, uno de los pecadores, como en la cruz, donde llega al extremo este despojamiento por amor, este ser estimado y contado entre los pecadores, para liberarnos del pecado y de la muerte. En medio de aquellos que se acercaban a Juan para ser bautizados nosotros mismos, se presenta Jesús a recibir ese mismo bautismo de conversión y penitencia. ¿No es él acaso el Cordero sin mancha ni pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Poniéndose en medio de los pecadores, nos muestra cómo se identifica en todos los hombres a los que no desdeñan llamar hermanos, y carga con nuestros pecados, raíz de todo mal y fuente de toda esclavitud, de toda muerte y miseria humana. Y así hasta la muerte, la ignominia de la muerte de cruz. En obediencia al Padre, en obediencia de Hijo, cumpliendo en todo la voluntad del Padre y toda justicia, haciendo el bien. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación se hizo hombre, asumió nuestra carne, la carne de pecado, y así al mismo tiempo toda la densidad del drama del hombre bajo el pecado. Se arrebató e identificó con toda la seriedad del hombre su lugar. Aceptó responder por todos nosotros. Así se hizo a sí mismo responsable ante Dios de todo el pecado del hombre, como si él mismo fuese el culpable y pecador. No se queda fuera ya la expectativa, no permanece distante de los pecadores que somos todos los hombres. Con su humanidad, que es la nuestra, bajó a las aguas de la depresión del cauce del Jordán, sumergido en esas aguas, símbolo de muerte, y salió de ellas cuando una voz desde el cielo pronunciaba el nombre del Hijo amado, el predilecto, ante el que se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra. El bautismo de Jesús en el Jordán, tenemos todo el misterio divino humano de la persona única de Jesús, el misterio de la encarnación y el misterio de nuestra redención. Por eso es cierto que la fe en Él es nuestra victoria, es lo que vence al mundo, es lo que vence al enemigo que está hostigando permanentemente al hombre para tenerlo bajo su dominio. En efecto, aunque Hijo amado y predilecto de Dios, el Padre, santo e inocente, sin mancha, se hizo semejante en todos nosotros, excepto en el pecado, quiso cargar con el pecado de todos. De este modo, como señala el Catecismo de la Iglesia Católica, el bautismo de Jesús es, por su parte, la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores. Es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Viene ya a cumplir toda justicia, es decir, se somete enteramente a la voluntad del Padre y por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre, que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee
en su plenitud, desde su concepción, viene a posarse sobre él. De él dará este Espíritu testimonio para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos que el pecado de Adán había cerrado, y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la creación. Y así, de esas aguas que brotan de la fuente, trae la salvación. Aquí se anticipa la realidad también de nuestro bautismo, por el que Dios por su Espíritu nos concede entrar en el mismo misterio de Jesús y de su obra de redención. Entrar para identificarnos con Él, para vivir con Él, en Él y de Él, para que Él actúe en nosotros y nos haga participar de su vida nueva, liberados y sacados de las aguas de la muerte y nacidos del agua de la vida que damos. ¡Qué grande! ¡Qué maravillosa realidad la que acontece en el bautismo! En efecto, por el bautismo el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús y anticipa en su bautismo su muerte y resurrección. Debe entrar en este misterio del bajamiento humilde y de arrepentimiento, descender al agua con Jesús para subir con Él, renacer del agua y del Espíritu para convertirse en hijo amado del Padre y vivir una vida nueva. Todo lo que aconteció en Cristo nos enseña que después del baño del agua, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde lo alto del cielo y que, adoptados por la voz del Padre, llegamos a ser de verdad hijos de Dios. El bautismo es, lo sabéis bien, algo muy diverso de un acto de socialización eclesial, de agregación a una sociedad que sigue la causa de Jesús o se inspira en su mensaje o en su ejemplo. Es muchísimo más también que una purificación o limpieza del alma. Es muerte realmente, renacimiento, transformación en una nueva vida. Es lo que vemos en Pablo y que él expresa con estas palabras: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. O como hemos escuchado en Juan, se permanece en él. Y comenta el Papa Benedicto XVI: vivo, pero ya no soy yo. El yo mismo, de la identidad esencial del hombre, de este hombre Pablo, ha cambiado. Él todavía existe y resiste. Ha atravesado un no y sigue encontrándose en este no. Yo, pero ya no, yo soy yo. Esta frase es la expresión, dice el Papa, de lo que ha ocurrido en el bautismo. Se le quita el propio yo y es insertado en un nuevo sujeto más grande. Así pues, está de nuevo mi yo, pero precisamente transformado, fluido, abierto por la existencia del otro, en el que adquiere su nuevo espacio de existencia. Nosotros hemos llegado a ser uno en Cristo, dice Pablo. Este encontrarse en un nuevo sujeto Cristo en la Iglesia y separar de Cristo es encontrarse en la inmensidad misma de Dios y ser trasladados a una vida que ha salido ahora ya del morir y del devenir. El gran estallido de la resurrección nos ha lanzado el bautismo para atraernos. Quedamos así asociados a una nueva dimensión de la vida en la que en medio de las tribulaciones de nuestro tiempo estamos ya de algún modo inmersos. Vivir la propia vida como un continuo entrar en este espacio abierto. Este es el sentido del ser bautizado, del ser cristiano. La resurrección no ha pasado. La resurrección nos ha alcanzado y libertado. A Él, es decir, al Señor resucitado, nos sujetamos y sabemos que Él también nos sostiene firmemente cuando nuestras manos se debilitan, siempre que permanezcamos en Él. Nos agarramos a su mano y así nos damos las manos unos a otros. Nos convertimos en un sujeto único y no solamente en una sola cosa. Yo, pero ya no soy yo. Esta es la fórmula de la existencia cristiana fundada en el bautismo, la fórmula de la resurrección en el tiempo. Yo, pero ya no soy yo. Si vivimos de este modo, transformaremos el mundo, transformamos el mundo.
que la fórmula de contraste con todas las ideologías de la violencia y el programa que se opone a la corrupción y a las aspiraciones del poder y del poseer. Viviremos mediante la comunión de vida con Él, por estar insertos en Él, que es la vida misma. Viviremos mediante la comunión de vida con aquel que es la verdad y el amor y por tanto es eterno, es Dios mismo. Viviremos en Dios y con Dios. Viviremos siempre en Cristo en unión con Él, teniendo por ello los mismos sentimientos suyos, que se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo por amor para hacernos partícipes de su amor, del cumplimiento y obediencia de la voluntad de Dios, que es amor, nación de sí, para ser exaltados y engrandecidos por Él y en Él, por el amor que vence toda realidad humana. ¿Qué es lo que vemos en el bautismo de Jesús? Anticipo de la Pascua y lo que acontece en nuestro propio bautismo. Qué importancia y qué grandeza nuestro bautismo. Qué dicha, qué gracia, qué regalo ser bautizados. Qué esperanza tan grande a la que hemos sido llamados y entrado ya en el bautismo. En el bautismo, en el vivir el bautismo está el futuro de la humanidad. Solo lo que acontece en el bautismo, junto con e inseparable de nosotros los sacramentos de iniciación cristiana, confirmación y Eucaristía y el catecumenado que nos acompaña, puede cambiar el mundo. Puede resurgir un mundo nuevo, una humanidad nueva, hecha de hombres y mujeres nuevos, con la novedad del bautismo y de la vida conforme al Evangelio, que radica en el nuevo ser, nuevo pensar, sentir y querer y actuar con Jesús, unidos a Él, viviendo en Él, siguiendo los caminos del Señor, que no son nuestros caminos, pensando con su mismo pensar, que no es la manera de pensar de los humanos. Por eso, en estos momentos tan cruciales y tan difíciles, tan decisivos por lo demás, donde se juega una batalla tan durísima entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte, la violencia y el odio frente al amor y al perdón, entre el maligno y los poderes de este mundo, los suyos, frente a Dios, que quiere a los hombres y quiere que se salven, Dios ha enriquecido y fortalecido a la Iglesia y a la misma humanidad, haciendo surgir de ella nuevos dones o carismas, como es, entre otros, el camino neocatecumenal, para reavivar en la conciencia de los fieles el sentido y la importancia del bautismo, del que es inseparable y a cuya sustancia pertenece el catecumenado o itinerario de la iniciación cristiana, del nacer cristianos, del hacer cristianos, hijos de Dios, nuevas criaturas en el seno matriz de la Madre Iglesia. Mirad, responsables del camino neocatecumenal, mirad catequistas itinerantes, mirad familias o comunidades en misión, la misericordia y la bondad que Dios ha tenido con vosotros y ha querido valerse, entre otros, de vosotros mismos para ayudar a reavivar, revivir y recobrar el sentido y el fundamento bautismal de nuestras vidas, como hoy nos recuerda el bautismo de Jesús por Juan el Bautista en el río Jordán. Vivamos, pues, el bautismo. Vivamos nuestra vida de bautizados en Cristo como hijos de Dios. Vivamos como santos, inmaculados y purificados como corresponde a nuestro ser bautismal. Vivamos coherentemente desde la convicción de que el bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios, en el amor suyo, por medio de la inserción en Cristo y en la habitación del Espíritu. Sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, con una ética minimalista y una religiosidad superficial, como nos recordaba el gran Papa Juan Pablo II al comenzar el nuevo milenio. Ser perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, dice el propio Jesús. Vivamos como lo que somos perfectos. Con el Hijo único y predilecto, hacemos, haciendo el bien y plantando el derecho de las naciones, el derecho que él mismo trae, sin gritar, sin estrépito, sin violencia, pero valientes y firmes, con fortaleza y sin faltar hasta implantar el derecho y la justicia, que es el cumplimiento de la voluntad de Dios, que es el establecimiento del reino de Dios, que es el reino de amor, reino de vida, y que ha de surgir en todos esta misma esperanza. Caminemos, pues, en la esperanza
que hace surgir en nosotros la realidad bautismal y que ya participamos porque participamos de la misma vida de Dios, que es permanezcamos en este amor, permanezcamos en la tierra de la vida. Hemos vivido el gran don de Dios, que es el acontecimiento de la Eucaristía, la presencia de Cristo, su sacrificio, su ofrenda al Padre, su redención por todos nosotros. Hemos vivido esta Eucaristía con una intensidad religiosa, con el Espíritu. La hemos vivido en escucha de la palabra de Dios y en oración, en acción de gracias y en alabanza. Hemos participado intensamente con toda nuestra persona, con todo lo que somos. Damos gracias a Dios. Y también doy gracias a todos vosotros, porque vivís de esta manera la Eucaristía. Oramos con él y volvemos a celebrar como Jesucristo. Si me permites un momento, Carmen, acabo yo también. Y quiero también decir que es vivir el misterio de nuestra fe y con la fe, con la adoración y con sentido eclesiástico, en plena comunión. Vosotros y el resto de las comunidades que siguen el camino neocatecumenal. Que Dios nos haga vivir a todos lo que aquí ha acontecido y que por pura misericordia de Dios, Dios nos ha dado a participar para que lo llevemos a los demás, para que nos sintamos enviados a comunicar lo que aquí la salvación, el don de Dios, su amor infinito, a Cristo mismo, para que los hombres le conozcan, le sigan y vayan a Él, que es con mejor que le puede pasar a cada hombre que viene a este mundo. Ahí es donde está el futuro y la esperanza. Nuestra esperanza es la Eucaristía vivida, lograda conforme al querer de la Iglesia. Que así sea. Amén. Il Signore sia con voi. Dio, che dalle tenebre vi ha chiamati alla sua luce mirabile e fonda su di voi la sua benedizione. Amen. Dio vi faccia veri discepoli del Cristo Signore, annunciatori della sua verità, testimoni della sua pace. Amen. Come i santi mai, al termine del vostro cammino, possiate trovare con immensa gioia Cristo, luce dell'eterna gloria. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. In nome del Signore, grazie a Dio. Grazie a Dio.
Buenas